Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver en esta clase el tema de polimorfismo. Es un concepto de programación orientada a objetos en Java. Entonces vamos a ver ese concepto, de qué trata el polimorfismo y cómo lo podemos utilizar en la programación orientada a objetos. Acá tenemos una definición que dice que el polimorfismo es la propiedad que le permite a una operación o función tener el mismo nombre en clases diferentes y actuar de modo distinto en cada una de ellas. Por ejemplo, se puede abrir una puerta, una ventana, un libro, un periódico, una cuenta en un banco, una conversación, un congreso. En cada caso se realiza una acción diferente, ¿no? Aunque se esté abriendo, o el adjetivo es abrir, pero se realiza pues en cada caso se realiza una acción diferente, ¿no? A eso se refiere el polimorfismo. En o en la programación orientada a objetos, pues cada clase se conoce cómo realizar esa operación, ¿vale? Esa es una. Acá tenemos otra, por ejemplo, dice que polimorfismo es la capacidad que permite a dos clases diferentes responder de forma distinta a un mismo mensaje. ¿Esto qué quiere decir? Esto significa que dos clases que tengan un método con el mismo nombre y que respondan al mismo tipo de mensaje, es decir, que reciban los mismos parámetros, ejecutarán acciones distintas, ¿vale? O sea, aunque tengan el mismo nombre y aunque reciban, o más bien aunque respondan al mismo tipo de mensaje, es decir, que van a recibir los mismos parámetros, pero pueden ejecutar sentencias o acciones diferentes, ¿vale? Y a eso se refiere al polimorfismo. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, al presionar un acelerador, esperamos que aumente la velocidad del auto, independientemente de si se tiene un motor con carburador o un motor con inyección eléctrica, ¿no? Entonces ahí nos da a entender que esos dos pues nos dan el mismo objetivo, que es aumentar la velocidad, pero cada uno de esos se puede decir que función lo hace de distinta manera, ¿no? Es muy diferente el mecanismo de un motor con carburador a compararlo con un motor con inyección electrónica, ¿no? Entonces, o sea, es para el mismo objetivo, pero lo realizan de distinta forma, o el mecanismo o la función es de diferente forma, ¿vale? A eso se refiere el polimorfismo. Vamos a verlo con un ejemplo acá en Java. Vamos a abrir nuestro programa de Eclipse y acá vamos a seguir utilizando el ejemplo que utilizamos para explicar el tema de herencia, donde tenemos una clase carro, que es la clase base o la clase principal o la superclase, en la cual pues cada uno de ellos tenía sus atributos, su constructor por defecto y bueno, nada más tiene su constructor por defecto. También tiene sus métodos y cada uno de esos métodos pues lo heredaban las clases hijas, ¿vale? Y asimismo pues acá tenemos una clase hija que era carro BMW, que igual tenía su propio constructor por defecto y asimismo tiene pues sus métodos, ¿no? Entonces acá nos dice el polimorfismo que podemos tener el mismo nombre de un método. Y acá por ejemplo yo tengo el método public void información, que simplemente me manda a imprimir un mensaje, que en este caso este método es de la clase principal, que es carro. Lo único que me manda a imprimir consiste en openLN. Este es un carro común y corriente. Si se fijan, yo acá en la clase carro BMW también tengo declarado con el mismo nombre y el mismo tipo, que es void, el método información, pero el mensaje es diferente, o el mensaje que me mando a imprimir por consola es diferente. Acá dice este es un BMW del año 2021, ¿vale? Asimismo yo puedo también, aquí declaré en la clase Toyota, carro Toyota, perdón,
que es una clase hija que extiende de la clase principal, que es carro. Un método igual con el mismo nombre, información, que es de tipo void, y que también el único que cambia es la acción, ¿no? Que es un mensaje pero es distinto. Este mensaje dice: este es un Toyota del año 2020. Entonces acá lo que nos da a entender el polimorfismo es que podemos tener eh, uno o varios métodos con el mismo nombre en las clases que heredan de la clase principal, ¿vale? Entonces acá en las clases que heredan de la clase principal, que es carro, podemos tener igual ese método con el mismo nombre, pero obviamente van a realizar una acción diferente, ¿vale? Entonces acá, por ejemplo, si nos vamos a principal y creamos un objeto de la clase principal carro, y acá creamos los objetos, por ejemplo, creamos un objeto de la clase hija, que es carro BMW, y bueno, ahí puse el punto y coma dentro, debe de ir afuera. Utilizamos el método información. Si nosotros aquí estamos creando un objeto de tipo de la clase principal carro, y creamos un objeto de la clase que hereda, que más bien de la clase hija, que es de una clase que hereda de carro. Entonces vamos a utilizar el método información. Si nosotros ejecutamos el programa, pues nos manda a imprimir este mensaje, que es lo que nos teníamos en el método dentro de la clase hija, que era carro BMW, que este es un BMW del año 2021. Pero ¿qué pasaría si yo acá modifico, en vez de que creamos un carro BMW, creamos un objeto de la clase hija, que es carro Toyota? Y también vamos a poder utilizar el método con el mismo nombre, información, pero si lo ejecutamos, ahora el mensaje es diferente, ¿no? Ya nos dice que este es un Toyota del año 2020. Entonces acá lo que nos da a entender el polimorfismo es que podemos tener uno o varios métodos con el mismo nombre en las clases que heredan de la clase principal carro, pero que obviamente cada uno de ellos va a realizar una acción diferente, ¿vale? Eso lo podemos explicar igual con otro ejemplo. Vamos a suponer que yo acá declaro a la clase figura, y acá creo estoy declarando. Bueno, acá nada más es un ejemplo, todavía no está declarada esta clase, nada más, o más bien todavía no está creada. Yo la estoy declarando acá, pero no la he declarado, nada más es para poner el ejemplo, ¿no? Entonces ahí yo voy a crear el objeto. En este caso una figura, pues puede ser un objeto, puede ser triángulo, y otro objeto puede ser por ejemplo otra figura, puede ser el círculo. Acá me está marcando error porque les digo, no he declarado como tal, o más bien no he creado como tal esas clases, nada más estoy ejemplificando. Entonces estoy acá ocupando la clase figura, donde estoy creando dos objetos, que es, pues como estamos hablando de figura o figuras geométricas, pues uno de ellos vendría siendo triángulo y otro vendría siendo círculo. Entonces acá las figuras podemos, por ejemplo, crear o tener un método que nos obtenga y despliegue el área, ¿vale? Y acá pues igual un método igual, si se fijan es el mismo nombre, pero si nosotros acá lo explicamos, pues es un método que nos va a desplegar y obtener el área, pero obviamente no es lo mismo a calcular, o más bien la forma de calcular el área de un triángulo no es la misma que para calcular el área de un círculo. Entonces ahí
aunque los dos tienen el mismo nombre del método área, pero cada uno de esos métodos obtiene el área de distinta forma, ¿no? Entonces ahí nos da a entender que el polimorfismo podemos tener más de o tener el mismo nombre de nuestro objeto, de nuestro método en clases heredadas, que en este caso las clases que extienden son triángulo, que es una clase que extiende de la clase principal figura, ¿vale? Y círculo también es una clase que extiende de la clase figura. Entonces esta clase figura vendría siendo la clase principal, y triángulo y círculo pues vendrían siendo las clases hijas que extienden de la clase principal. Entonces acá pues ahí estamos creando esos objetos. En cada uno de esos objetos pues pueden mandar a llamar el método área, que tienen el mismo nombre, pero nos van a realizar de diferente forma para sacar el área. Entonces a eso se refiere el polimorfismo. ¿Ok? Eh, Espero que se haya entendido y pues nada más queda agradecer por su tiempo y nos vemos en la próxima clase.